cuando más necesitas estar informado. Las noticias que de verdad importan. Aquí y ahora. El informativo de Inicia Radio y Radio Corporación. Producido por el equipo periodístico de Veritas Capital. Asumiendo un cambio radical en su opinión sobre la figura del primer presidente tras el retorno a la democracia, hoy el presidente Gabriel Boric inauguró un monumento a Patricio Aylwin. Boric hizo un llamado a la unidad en los sectores políticos. Molestia transversal causaron los dichos del diputado Gaspar Rivas durante la Comisión de Adultos Mayores de la Cámara. El parlamentario insultó a sus compañeros de partido, Giovanna Ahumada y Víctor Pino, tras ser removido de la comisión. Y puedo asegurarles a esos diputados que hoy día están pactando con la derecha, que cuando la derecha ya no lo necesite más, los va a fletar con viento fresco, porque es lo que sabe hacer y doy fe de ello porque estuve adentro. La Universidad de Concepción canceló el relanzamiento del libro que tiene como autora la coordinadora Arauco Malleco. Esto porque uno de los expositores se encuentra en prisión preventiva. Desde el mundo parlamentario solicitan incluso la renuncia de los organizadores del evento. Me parece muy bien que haya entrado en razón. Nosotros íbamos a enviar un oficio al rector de la universidad. El rector y el profesor organizador de esta actividad deben presentar su renuncia. Esas son una situación interna que la Universidad de Concepción tiene que ver y establecer cuáles serán las condiciones en adelante, pero tiene que ver con las libertades. Esta tarde el Senado vota la nominación de José Morales como nuevo fiscal nacional. Pese a la ratificación por parte de la oposición, han surgido algunas dudas desde el oficialismo ante las críticas que han surgido por casos emblemáticos que debió investigar. Me parece que más que transformar un debate en los medios de comunicación, son las instancias regulares, institucionales y democráticas donde se deben expresar los distintos puntos de vista. Este viernes se retomarían los diálogos constituyentes, se mantienen las diferencias en la integración del órgano constituyente y la eventual elección de sus componentes. El expresidente Piñera hizo un llamado a no cometer los errores de la anterior convención. Es evidente que la inmensa mayoría de los chilenos queremos una nueva y buena constitución y que una inmensa mayoría de los chilenos rechazó una mala propuesta de constitución. Creo que los partidos son los protagonistas, no la moneda. El presidente puede dar, por supuesto, una señal, pero creo que este es un acuerdo que no depende del presidente. Tras el paro de camioneros, la bancada de diputados del Partido Socialista presentó un proyecto de ley que establece sanciones económicas más severas y un aumento de multas para aquellas personas que utilicen vehículos de alto tonelaje para interrumpir el libre tránsito en las carreteras del país. Proyecto de ley que busca establecer sanciones más severas de carácter económico, un aumento de multas de 25 a 100 UTMs. Aquí y ahora, las noticias que de verdad importan. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, son las 13 horas con 4 minutos. Esta es la edición central, Aquí y Ahora, las noticias que de verdad importan de esta jornada de día miércoles 30 de noviembre. Esta es una transmisión conjunta de Inicia Radio en la 96.5 FM en Santiago, también a través de la Radio Corporación en la 97.1 de toda la frecuencia modulada para la región metropolitana. Le vamos a acompañar además en los canales de televisión abierta en Santiago, el 15.2 en Corporación Televisión y el 15.3 en Nuevos Comienzos Televisión, además del 38.2 de la televisión abierta también en Punta Arenas, allá en la región de Magallanes, también a través del 670 de BTR y las múltiples plataformas digitales de Veritas Capital. Estamos con nuestras líneas abiertas, nuestro WhatsApp, el más 569-8721-4575, el más 569-8721-4575 y también el hashtag Aquí y Ahora mediante las redes sociales, las múltiples plataformas digitales de Veritas Capital. Estamos atentos, pendientes a todo lo que está sucediendo en materia informativa. Durante esta mañana, el presidente Gabriel Boric encabezó una ceremonia en la que se inauguró el el monumento al expresidente Patricio Aylwin, el primer presidente desde el retorno a la democracia. Fue en esta instancia que el presidente Gabriel Boric asumió un cambio radical en su opinión sobre la figura de este exmandatario. Ya vamos a estar detallando aquello en los próximos minutos con Óscar Cáceres. También hay
una polémica que continúa respecto de la bancada de los diputados del Partido de la Gente allá en el Congreso Nacional, ya que el diputado Gaspar Rivas emitió duros epítetos en contra de sus compañeros Giovanna Ahumada y Víctor Pino, presidenta y vicepresidente de la bancada en específico. Esto porque lo removieron de la Comisión de Personas Mayores allá en la Cámara Baja. Emitió duros epítetos en contra de sus dos compañeros, el diputado Gaspar Rivas, por lo que también se están analizando distintas medidas que se puedan tomar en contra del diputado. También estamos atentos a lo que pasó con la decisión de la Universidad de Concepción de cancelar el relanzamiento del libro que lleva por autor a la CAM, la coordinadora Arauco Mayeco, que es dirigida por Héctor Yaitul, un hombre que está preso en estos momentos. ¿Por qué la canceló la institución académica? Porque uno de los expositores de esta instancia está en prisión con arresto domiciliario total. Es por eso que justamente la UDEC, la Universidad de Concepción, decide cancelar entonces este relanzamiento. Además, la discusión que se va a llevar a cabo esta tarde en el Senado, donde se va a definir por fin si José Morales asume o no como fiscal nacional. Este y otros temas los empezamos a abordar a partir de este minuto en Aquí y Ahora, las noticias que de verdad importan. 51 estaciones en todo Chile se unen para informar. Aquí y Ahora, las noticias que de verdad importan. Ya se lo veníamos adelantando. Durante esta mañana el presidente Gabriel Boric encabezó la inauguración de un monumento allá en el Palacio de la Moneda al expresidente Patricio Aylwin. Nos va a contar todos estos detalles Óscar Cáceres, que ya está en contacto con nosotros. Óscar, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Rodrigo? Buenas tardes también a nuestros auditores y televidentes que nos escuchan y nos sintonizan a lo largo de todo el país, desde Arica hasta Punta Arenas. No fue en el Palacio de la Moneda propiamente tal, fue en la Plaza de la Ciudadanía, ahí en el frontis de la Casa de Gobierno, donde se emplaza una hermosa plaza a la orilla de la Alameda del Libertador General Bernardo Higgins. Hoy se reveló una estatua, la estatua del expresidente Patricio Aylwin Azoka, del primer presidente tras el retorno a la democracia, figura clave en el plebiscito del sí, del no, expresidente de la democracia cristiana, presidente de la ADC en reiteradas ocasiones, senador de la República en uno de los minutos más oscuros de la historia política del país, cuando la tensión ponía al Congreso Nacional en una posición de abierta diferencia con el gobierno del entonces presidente Salvador Allende. Aylwin no solamente era senador, también era presidente del Senado en aquella época, cuando el Congreso incluso llamaba a una declaración respecto de que se estaban vulnerando las garantías constitucionales por parte del gobierno de Salvador Allende. Eso es parte de la historia, no se puede negar a estas alturas. Eso es lo que ocurría en el debate político y en el diálogo político del país. También es un hecho de la historia que Patricio Aylwin pedía la intervención de los militares en las postrimerías del gobierno de Salvador Allende y respaldó el derrocamiento de Salvador Allende y la intervención militar, la dictadura militar, al menos en sus inicios, por parte de la democracia cristiana cuando él era senador. Esto es parte de lo que se ha configurado respecto a una figura que luego, con el retorno de la democracia, se convirtió en un eslabón importante para que nuestro país encauzara su vía institucional, encauzara la democracia. Y hay discurso de Patricio Aylwin también, cuando él asume como mandatario en el Estado Nacional, cuando advierte que, más allá de lo que había ocurrido en el país, que condenando la violación a los derechos humanos, Chile necesitaba reencontrarse, los civiles y los militares. Es el discurso que más se recuerda de Patricio Aylwin en los albores de la democracia chilena por allá por el año 1990. Es en este contexto, ¿no?, del punto de vista político, donde hoy día llegaron los exmandatarios a acompañar al actual presidente de la República, Gabriel Boric, a la inauguración de la estatua de Patricio Aylwin Azoka en el frontis de la Casa de Gobierno, en el frontis del Palacio de la Moneda. Hoy día, el presidente Gabriel Boric, que incluso redactó una dura columna el 21 de abril del año 2016, cuando muere Patricio Aylwin Azoka, en el diario The Clinic está escrito:
¿quién define el límite de lo posible? Así se titula la columna, donde criticaba abiertamente la figura de Patricio Aylwin el mismo día de su muerte. Hoy día, el propio Gabriel Boric cambia de opinión, en lo que algunos han definido incluso como una derrota ideológica, y reconoce la figura de Patricio Aylwin y de otras figuras de la transición a la democracia como válidas, las figuras de la exconcertación, si se quiere. Hoy día habló el presidente Gabriel Boric y se señaló que al menos este grupo de estudiantes que hoy día están liderando el gobierno de nuestro país, ojalá algún día sean recordados con la semblanza y con el tesón político de un Aylwin, de un Frey o de un Longton, dijo Gabriel Boric en su discurso en el Palacio de la Moneda. Si alguna vez en el futuro lejano, somos muy jóvenes aún, Cariola, Jackson, Vallejo, Boric de la actual generación, como hoy día se recuerda a Aylwin, Frey, Leighton, Tomic, Fuente Alba, sin lugar a dudas habremos cumplido nuestro cometido. Claro, esto es importante de señalar cuando, como les recordaba, hay una columna que escribió el presidente Gabriel Boric respecto de la figura de Patricio Aylwin, a quien califica por lo menos como contradictorio, recordando los episodios políticos que marcaron la vida pública de Patricio Aylwin. Una columna que no tiene ninguna referencia positiva en aquellos años a la figura de Aylwin, pero hoy día Gabriel Boric, después de todos los procesos que ha vivido el país, ha tenido la capacidad de reconocer el rango y la cualidad de estadista de Patricio Aylwin Azócar ahí en esta ceremonia. También estuvieron los expresidentes Ricardo Lagos y el expresidente Sebastián Piñera. Escuchemos primero lo que dijo Ricardo Lagos respecto de que cualquier homenaje a Patricio Aylwin es un reconocimiento absolutamente merecido dada la trayectoria política del exmandatario. Patricio Aylwin merece el homenaje que se le va a hacer. Un hombre fundamental en un momento difícil para Chile, y en ese momento hubo claridad para pensar el futuro, en el largo plazo, y eso fue lo que permitió recuperar la democracia que habíamos perdido. Y a ratos entonces esos ejemplos hacen bien al país, porque refleja que en momentos duros y difíciles encontramos un camino de diálogo, y eso es lo que encarna Patricio Aylwin. Una posición similar manifestó el expresidente Sebastián Piñera. Hay que recordar que el padre, Sebastián Piñera, era militante de la democracia cristiana. Hay familiares, hermanos del expresidente Piñera que fueron parte de la Falange en su vida política, y algunos señalan, y el propio Piñera ha dicho en reiteradas ocasiones, que él tuvo que tomar una decisión entre ser demócrata cristiano o ser de derecha. En este caso, de Renovación Nacional, él optó por ser un dirigente de la centro derecha chilena en la década del 90. El expresidente Sebastián Piñera reaparece después de varios meses de silencio público y hoy también ha destacado la figura y la trayectoria política del expresidente Aylwin como mandatario del país, liderando también la democracia cristiana. Yo creo que al presidente Aylwin le tocó liderar a nuestro país en momentos muy difíciles. Cuando se quebró la democracia, en la década de los 70, y cuando se recuperó la democracia, en la década de los 80. Y esa enseñanza, ese testimonio muy valioso. Ahora yo creo que Chile necesita una buena y nueva constitución. Bueno, también entrando al debate más político, el expresidente Sebastián Piñera respecto de la discusión hoy día en el país en torno a la nueva constitución. Estuvo entre los que emitieron discursos oficiales allí en esta ceremonia el actual presidente de la democracia cristiana, el diputado Alberto Undurraga, quien también hizo una reflexión respecto del momento que vive el país y cómo la figura de Patricio Aylwin en los momentos duros que le tocó vivir también logró encauzar nuestra democracia, encauzar la vida institucional y lograr el acuerdo y la unidad de todos los chilenos. Porque don Patricio fue un valiente, pero nunca confundió la valentía con la irresponsabilidad. Poseía el coraje de los que se atreven a construir lo perdurable. Chile no olvidará a Patricio Aylwin porque su proyecto de país sigue estando en el corazón de nuestra patria y en cada tiempo encontrará una forma nueva de expresarse. Podemos llamarla crecimiento con equidad, revolución en libertad, desarrollo con dignidad, pero la matriz será siempre la misma. La patria libre y justa, reza el escrito que está en los pies de esta estatua que se levanta y se ha alzado y se ha develado hoy
en el frente del Palacio de la Moneda, ahí en la Plaza de la Ciudadanía, arriba de lo que ocurre en el Centro Cultural del Palacio de la Moneda. Esta es la zona donde se ha tomado la decisión de erigir este monumento al expresidente Patricio Aylwin, cuando desde el mundo de la actual política, de quienes hoy día gobiernan el país, una generación sub-40, si se quiere, han tenido que salir a reconocer, han tenido que salir a valorar la figura del expresidente Patricio Aylwin, un acto que encabezó el presidente Gabriel Boric, en el que estuvo también, entre otros, la ministra Camila Vallejo. También el Partido Comunista en otras ocasiones ha sido crítico de la figura de Patricio Aylwin, particularmente cuando murió hace ya algunos años, pero ellos dicen hoy día, estamos tomando la responsabilidad que nos legan quienes estuvieron antes que nosotros, parte del discurso que ha entregado hoy día el presidente Gabriel Boric cuando se ha entonces inaugurado de manera oficial esta estatua en reconocimiento al expresidente Patricio Aylwin Azócar Rodríguez. Sí, Óscar, no deja de llamar la atención el discurso del presidente Gabriel Boric en torno a su opinión respecto del expresidente Patricio Aylwin. Entonces, es justamente un poco crítico, por no decirlo menos, lo que se puede señalar respecto de este discurso, puesto que hace un cambio rotundo en torno a lo que él opinaba antes del expresidente, del primer presidente, después del retorno a la democracia. Por mi parte no hay crítica respecto de la declaración que hace hoy día, el discurso que hace hoy día el presidente Gabriel Boric en torno a la figura de Patricio Aylwin. Más bien hay un cambio de opinión dada la realidad, lo que implica hoy día estar en el gobierno, lo que implica no ser el representante de un partido político en particular, y también lo que sí algunos analistas sostienen, Rodrigo, es que lo que hay detrás de esto es una derrota ideológica, ¿no? Una derrota ideológica respecto de que hoy día el presidente Boric podría haber mantenido la misma opinión que tuvo antes, esta mirada crítica respecto de la figura que él mismo define como controversial en torno a Patricio Aylwin Azócar, pero hoy día Gabriel Boric, teniendo la responsabilidad de la conducción del Estado, la conducción de la República y la conducción del gobierno de nuestro país, está obligado también a dar señales de unidad cuando el país vive momentos de tensión en la política, en la economía, desde el punto de vista social, y todavía no ha sido capaz de lograr un acuerdo constitucional, que es parte también de los debates que están hoy día y siendo parte de la cuestión más política. Siempre hay sectores más duros. Habría que escuchar, por ejemplo, que dice Daniel Jadwe, después de escuchar el discurso de hoy de Gabriel Boric, seguramente va a mantener una posición bastante más rígida, bastante más dura respecto a la figura del exmandatario, el alcalde comunista Daniel Jadwe, pero, por ejemplo, es importante destacar la presencia de Camila Vallejo, ministra del gobierno, ministra además militante del Partido Comunista, que en sus redes sociales también hacía un reconocimiento y destacaba a la figura de Patricio Aylwin Azócar. Así que los jóvenes, lo único que les cabe, yo me siento todavía un poco joven, pero voy a sumar a esto, lo que nos cabe a los jóvenes es reconocer los errores, asumir los cambios de postura y entender que la vida no es blanco y negro, ni en la política, ni en ninguna otra esfera. Vamos a ver entonces cómo siguen apareciendo las reacciones en torno a lo que tiene que ver con este monumento creado al expresidente Patricio Aylwin. Muchas gracias, Óscar. Buenas tardes. Buenas tardes. Nos importa todo lo que pasa, aquí y ahora. Las noticias que de verdad importan. Y hemos estado atentos, cubriendo, por cierto, la polémica que se ha generado al interior de la bancada de diputados del Partido de la Gente. Un episodio más suma esta polémica porque el diputado Gaspar Rivas insultó a garabato limpio a sus compañeros Giovanna Ahumada y Víctor Pino. Nos va a contar esta historia, estos detalles, Mariana Caroca, que ya está en contacto con nosotros. Mariana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Rodrigo, buenas tardes. Claro, fue un asunto que ha causado bastante polémica y tensión, sobre todo la jornada de ayer, cuando el diputado Gaspar Rivas insultó a la jefa de bancada de su partido, Giovanna Ahumada, y su subjefe, Víctor Pino, tras la decisión de removerlo como integrante de la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad. Con lo que se logró también con este fin es la censura de la presidenta de la instancia, la diputada Carolina Marzán. El legislador, sin embargo, se escudó en su fuero para articular estos garabatos. A la salida de la comisión prefirió no volver a referirse al tema, pero sí criticó a la derecha y el pacto que sus pares han entablado con la oposición. Vengo de la derecha. Siempre he dicho, nunca seré de izquierda, pero fui de derecha
Y puedo asegurarles a esos diputados que hoy día están pactando con la derecha que cuando la derecha ya no lo necesite más, los va a fletar con viento fresco porque es lo que sabe hacer y doy fe de ello porque estuve adentro. Uno de los aludidos también, el diputado Víctor Pino, habló esta mañana sobre los dichos en su contra y se refirió específicamente al fuero con el que el diputado Gaspar Rivas justificó su acción. Lo que él dijo con respecto al fuero, o sea, eso es inaceptable. Nosotros los diputados y senadores no estamos con un fuero para hacer o decir lo que queramos. Estamos con un fuero para poder enfrentar la corrupción, para poder enfrentar la colusión, para cuando fiscalizamos lo podamos hacer sin temor a las represalias. Para eso tenemos un fuero, no para poder salir a decir lo que queramos o hacer lo que se nos ocurra. Además de ello, el diputado Pino manifestó su apoyo a que Gaspar Rivas pase a la Comisión de Ética, algo que fue también ratificado por el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Vlado Mirosevic, aludiendo también que él ha exigido a sus colegas que no se insulten en la Cámara, porque eso no está a la altura de lo que el país espera de nosotros. Y precisamente el presidente de la Comisión de Ética, Nelson Venegas, también se refirió a este asunto y adelantó que va a conversar con la mesa de la Cámara para que se incorpore dentro de la modificación al reglamento algunas sanciones, castigar por ejemplo con un 100% de la dieta parlamentaria y también cuando se realizan discursos de odio en las redes sociales, hechos de violencia se tenga también a su favor. Y lo tercero tiene que ver con que los partidos cuando tengan que definir sus candidaturas hagan un examen psicológico a los interesados. A todos nosotros resulta doloroso el hecho de que el Congreso y la Cámara especialmente se esté transformando prácticamente en un circo. Yo siento que la mayoría de las diputadas y los diputados son serios y lamentablemente las actitudes de una pequeña minoría están causando un grave prejuicio respecto de lo que es el prestigio de esta institución. El diputado de Evópolis, Francisco Unzurraga, también condenó estos hechos y manifestó que los legisladores, sin llamado, deben dejar de lado la búsqueda de la pantalla, entre otras cosas. Dejar a un lado la búsqueda de la pantalla, de la exhibición en prensa y ponernos de una vez por todas serios, porque somos una institución seria y debemos ser capaces de reflejar en nuestro accionar lo que la ciudadanía pretende de nosotros. Y lo que pretende de nosotros no son garabatos, no son golpes, no son confrontaciones, son efectivamente debatir ideas distintas y legítimas, pero construir un mejor país. Señalar también, Rodrigo, que el diputado Víctor Pino no descartó que conversar con la directiva nacional del Partido de la Gente para llevar al diputado Gaspar Rivas al Tribunal Supremo y tomar también acciones al respecto. Ya, Mariana, hay distintos cuestionamientos que se realiza el propio Gaspar Rivas a propósito de que él señala que no ha podido dejar el Partido de la Gente, no ha podido dejar la bancada. ¿Por qué es que plantea él no poder dejar la bancada si es que eso es lo que quiere realmente? Claro, ayer lo que manifestó fue que si él pudiera dejar la bancada ya lo habría hecho, claro, manifestando también, argumentando que se ha convertido el Partido de la Gente específicamente apuntando por a su par Giovanna Ahumada y al subjefe de bancada Víctor Pino, con quienes han tenido bastantes roces últimamente, a que se ha convertido en una verdadera dictadura y en una tiranía también. No puede dejar de militar en el partido esto porque porque exclusivamente también tendrían que para poder conformar una bancada distinta renunciar al partido y no se puede también conformar parte de una bancada distinta si se es militante del Partido de la Gente. Perfecto. Vamos a seguir atentos a cómo se desarrolla esta polémica en la bancada del Partido de la Gente. Polémica tras polémica, tensión por decirlo menos, Mariana, en lo que sucede al interior de esta colectividad. Muchas gracias por este reporte. Nos mantenemos atentos de cualquier novedad. Buenas tardes. Buenas tardes.
Noticias, opinión, análisis y todos los puntos de vista. Aquí y ahora. Estas son algunas de las noticias que están disponibles en aquiyahora.cl. Un incendio destruyó un conocido pub en Maipú. No se reportaron lesionados ni otros locales afectados. Y el presidente Gabriel Boric inaugura monumento a expresidente Elwin y asegura: estamos tomando la responsabilidad que nos legan quienes estuvieron antes. Y respecto al proceso constituyente, el expresidente Sebastián Piñera emplaza a no volver a cometer los errores de la convención que fracasó. Estas noticias están disponibles en aquiyahora.cl. Está pasando y lo escuchas aquí y ahora. La noticia siempre al instante. Seguimos avanzando en la revisión de las noticias. El libro llamado Chemka Rakyudam, Pensamiento y Acción, que lleva por autora la coordinadora Arauco Malleco, la CAM, que detalla postulados y ataques incendiarios concretados por sus brazos armados, iba a ser relanzado en la Universidad de Concepción, pero fue la propia universidad la que canceló el evento, ya que uno de los participantes se encuentra actualmente sujeto a la medida cautelar de arresto domiciliario total. A través de un comunicado oficial, la Universidad de Concepción dijo que no se trata de una actividad oficial, sino una iniciativa de un académico de la Facultad de Ciencias Sociales. Tras solicitar antecedentes de las personas que participarían en el encuentro, se reveló que uno de ellos se encuentra actualmente sujeta a la medida cautelar de arresto domiciliario total en el marco de un proceso judicial en curso. Por eso, la Universidad de Concepción dijo que no es posible para la universidad avalar la realización de una actividad en la que participe alguien que quebrante abiertamente una medida cautelar decretada por una autoridad competente. Es entonces que se resolvió determinar la suspensión de la realización de esta actividad en cuestión. Han salido a opinar al respecto distintos actores del mundo político, del mundo parlamentario en particular. Nosotros en Aquí y Ahora conversamos con el diputado de Renovación Miguel Mellado, que es representante de la región de la Araucanía, y que ha sido bastante crítico con respecto a la figura de Héctor Yaitul, el líder de la coordinadora Arauco Malleco. ¿Qué fue lo que dijo el parlamentario de Renovación Nacional? Escuchemos a Miguel Mellado. Me parece muy bien que haya entrado en razón. Nosotros íbamos a enviar un oficio hoy día al rector de la universidad, porque la verdad es que no podría estar colocando, ¿cierto?, a los alumnos y a la Universidad de Concepción un libro que escribió gente que hace ataques terroristas en Araucanía y Arauco y que hace apología de la violencia. De la misma manera, en la misma línea, el diputado del Partido Republicano, Mauricio Ojeda, se manifestó al respecto. Fue uno de los primeros en reaccionar incluso a esta situación que dice relación con el cancelamiento de la evento en el que se iba a relanzar entonces este libro que lleva por autor a la coordinadora Arauco Malleco. El diputado Ojeda incluso insta a que renuncie el rector y el profesor que habían impulsado esta actividad. Escuchemos lo que dijo el parlamentario. El rector y el profesor organizador de esta actividad deben presentar su renuncia porque representan la peor calaña de la sociedad. ¿Cómo es posible que en una casa de estudios donde están en formación los estudiantes se avale la violencia y se muestren tácticas paramilitares de cómo atentar, de cómo quemar y cómo destruir a las personas? Es vergonzoso. Ojalá se vayan lo antes posible porque son lo peor de la sociedad. Duras palabras del diputado de Republicanos, Mauricio Ojeda, quien señaló entonces que incitaba a renunciar tanto al rector como al profesor que impulsaban esta actividad que decía relación con el relanzamiento de este libro de la coordinadora Arauco Malleco, que señalan desde el Partido Socialista. En conversación con Aquí y Ahora también, el senador Gastón Saavedra dijo que ya era tiempo de que la universidad manifestara y entregara sus límites respecto de estos eventos, pero también aclaró que se trata de una cuestión de libertades que se tienen que expresar. Esto fue lo que dijo Gastón Saavedra. Esas son una situación interna que la Universidad de Concepción tiene que ver y establecer cuáles serán las condiciones en adelante de presentaciones de textos, libros, obras, lo que fuere, pero tiene que ver con las libertades, tiene que ver con la disposición de la universidad, por lo tanto, a ver cuáles son los límites o no que va a tener para este tipo de situaciones. Yo creo que llegó el punto en donde se tienen que establecer este tipo de reglamentaciones con mucha nitidez, con mucha claridad, para evitar justamente estas discrepancias, pero tiene que ver, reitero, con las libertades que necesariamente se tienen que expresar. Bien, reiteramos entonces el libro llamado Chemka Rakyudam,
Pensamiento y acción de la coordinadora Arauco Malleco, que detalla postulados y ataques incendiarios concretados por sus brazos armados. Iba a ser relanzado en la Universidad de Concepción, pero la propia universidad canceló el evento, ya que uno de los participantes se encuentra actualmente sujeto a la medida cautelar de arresto domiciliario total. La Universidad de Concepción lo manifestó a través de un comunicado en el que señaló que no se trata de una actividad oficial, sino de la iniciativa de un académico de la Facultad de Ciencias Sociales, de lo cual manifestaron también que la universidad no está en condiciones de avalar la realización de una actividad en la que participe alguien que quebrante abiertamente una medida cautelar decretada por una autoridad competente. Cabe destacar que el libro fue lanzado en junio pasado en Lo Hermida de Peñalolén, en la región metropolitana, por el propio líder de la coordinadora Arauco Malleco, Héctor Yaitul, quien es investigado en estos momentos por el delito de incitación, 2 de apología a la violencia, 2 de usurpación y otros 2 de atentados a la autoridad, por lo que cumple prisión preventiva en el Centro Penitenciario Bío Bío de Concepción, allá en la región del Bío Bío. Fomentar el acceso a la información es fomentar la democracia. Aquí y ahora. Bien, vamos a seguir avanzando en las noticias. Vamos a actualizar cómo van estas conversaciones respecto del acuerdo y el proceso constituyente. Vamos a hablar de aquello con Rafael Martínez. Rafael, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Rodrigo. Buenas tardes, auditores, televidentes también. Ya. Rafael, con diferencias en el número de sus miembros y en los plazos para elegir una posible convención, ya este viernes deberían continuar de manera normal los diálogos constituyentes. En dicha jornada, en esta jornada, bien digo, fue el expresidente Sebastián Piñera quien había hecho un llamado a no cometer los errores de la convención que fracasó. Esto lo dijo el expresidente Piñera en el marco de la inauguración del monumento al expresidente Patricio Aylwin. Fue ahí donde emitió entonces este llamado a no cometer los errores de la anterior convención que fracasó, recordemos, con el triunfo del rechazo el pasado 4 de septiembre. Pero ¿cómo van estas conversaciones, Rafael? Tú has estado recabando toda la información durante todo este día, tú nos cuentas. Sí, se está poniendo presión en este proceso. Recordemos que están apurados por los plazos. Se esperaba que se cerrara en octubre. Finalmente se ha postergado para noviembre, que ya no se cumplió. Ya estamos a horas de que acabe este mes y por lo tanto ya es casi un hecho de que efectivamente se va a cumplir el acuerdo o se va a lograr un acuerdo. Esperan dentro del mes de diciembre, en vísperas de Navidad. Al respecto ha habido una serie de llamamientos, porque hay diferencia incluso, Rodrigo, dentro del propio oficialismo. En este contexto se ha emplazado también al gobierno a que tome algún tipo de orden. El presidente Boric pueda también ordenar a su coalición. Al respecto se refirió temprano en la mañana el presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic, quien señala que los protagonistas de este proceso son los partidos políticos y no el gobierno, más allá de que pueda también eventualmente ser partícipe de este acuerdo constitucional. Creo que los partidos son los protagonistas, no la moneda. El presidente puede dar, por supuesto, una señal, pero creo que este es un acuerdo que no depende del presidente. Este es un acuerdo que depende de los partidos políticos con representación en el Congreso que tienen que llegar a un acuerdo. No le echemos, creo yo, la responsabilidad al presidente, que de buena fe puede participar del debate si es que así lo desea, pero la responsabilidad es de aquellos que están en la mesa y ellos son los que tienen que llegar a un acuerdo por el bien del país. Hay preocupación producto de que existen, señalan los parlamentarios, los dirigentes, prioridades en el país a nivel de necesidades como por ejemplo la materia de seguridad pública, por supuesto también temor a una recesión económica para el próximo año. Todas estas medidas, también seguridad por cierto, son situaciones que deben ser abordadas por la autoridad y por los parlamentarios y no centrarse absolutamente en lo que es esta etapa constituyente. Es por eso que el diputado, expresidente de la Cámara, Raúl Soto, también señala que es importante, es relevante lograr finalmente un consenso para poder también entregar certidumbre a la ciudadanía. Yo creo que por estos días eso debiese empezar a cerrarse. Si esto pasa, ¿verdad?, al mes de diciembre y sobre todo acercándose a las fechas de festividades, Navidad, Año Nuevo, se va a hacer muy difícil porque obviamente que las preocupaciones de los chilenos y también del Congreso Nacional por esos días están puestos en otros temas. Sí, es por eso que algunos parlamentarios han señalado la posibilidad, lo hemos conversado aquí y ahora, de estos cónclaves, encerrarse hasta que puedan finalmente
concitar, lograr un acuerdo en los puntos que hay controversia, particularmente si va a ser un órgano 100% electo. Algunos plantean que sea mixto, acompañado de expertos. Además, también hay diferencias, Rodrigo, en cuanto a la integración de estos órganos constituyentes, también la forma que van a ser elegidos y la cantidad de miembros. Recordemos que mientras el oficialismo ha planteado la opción de que sean 100 o 99, desde la oposición plantean que sea más acotado a 50. Son todos estos puntos los que esperan resolver, y es por eso que parlamentarios como por ejemplo el senador y presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, han señalado la urgencia de poder incluso ampliar estas jornadas de negociación. He dicho públicamente que hay que acelerar el tranco, más allá de esta idea de un cónclave o no cónclave, y lo que le hemos pedido, hemos conversado con el presidente del Senado, respecto al itinerario electoral, eso tiene que ser del acuerdo. Nosotros en principio propusimos elecciones como oficialismo y más la democracia cristiana, elecciones a comienzos de año. Bueno, eso tendrá que conversarse, eso tendrá que además conversarse con el CERVEL. Señalar respecto a esto, Rodrigo, también que hay visiones positivas, en particular la del diputado de Convergencia Social, presidente de la colectividad, Diego Ibáñez, quien afirma también efectivamente de que hay una visión más positiva, más adecuada y que podría finalmente cerrarse un acuerdo dentro del mes de diciembre. Bueno, el presidente tendrá sus tiempos. Creo que esto es un debate que está en la mesa de partidos políticos, en las negociaciones, y esperamos poder llegar a un acuerdo pronto, respetando el mandato del plebiscito que sugería ir por el camino del órgano 100% electo. Tú lo mencionabas, Rodrigo, en la introducción de este despacho, que efectivamente conversó esta mañana el expresidente Sebastián Piñera en este contexto, ¿no?, de esta reunión en la inauguración del monumento al expresidente Patricio Aylwin. Fue consultado acerca de este proceso constituyente. Recordemos que comenzó esta etapa dentro de la postrimería de su mandato el día 4 de julio del año 2020, y al respecto también manifestó una idea de que sea también la ciudadanía la que sea partícipe de este proceso, sin perjuicio de que también es importante escuchar y el apoyo, la voz de los expertos. Es evidente que la inmensa mayoría de los chilenos queremos una nueva y buena constitución, y que una inmensa mayoría de los chilenos rechazó una mala propuesta de constitución, y por tanto el desafío, y los que están tomando las decisiones van a tener que responder ante la historia, es llegar a un acuerdo que nos permita, con participación ciudadana, pero también el conocimiento de los expertos, tener un nuevo texto constitucional que nos permita sentirnos todos dentro de una misma nación, de un mismo proyecto. Se establece entonces la posibilidad de que sea el viernes cuando se retomen las conversaciones. Los puntos en conflicto, insistimos, es cómo se va a definir este órgano constituyente, la cantidad de integrantes y lo más importante también los plazos, porque recordemos, Rodrigo, que el CERVEL ha establecido algunos puntos en que debe establecerse no antes de 140 días alguna eventual elección. También comentar que hay algunas miradas por parte de los alcaldes, considerando que algunos sectores del Frente Amplio han señalado la idea de aplazar incluso la posibilidad de una elección de convencionales para septiembre y octubre del próximo año, lo que podría eventualmente toparse con la elección municipal del año 2024. Ya, Rafael, se están viendo presionados también estos distintos actores políticos dentro de estas conversaciones porque ya se les vino el tiempo abajo, ya no cumplieron con el plazo que se habían autoimpuesto y tienen que tomar ya decisiones que sean importantes, porque ¿cuáles son los avances que tienen hasta ahora? Recordémoslo. Bueno, en primer lugar ya están las bases establecidas, estas 12 bases, elementos que van a ser parte de la Constitución. También está la idea de este árbitro, este órgano que va a ser delimitado tanto por el Senado como la Cámara de Diputados para poder, Rodrigo, establecer el cumplimiento de estas bases. Sin embargo, el punto en conflicto es la posibilidad de que se elija o no completamente al 100% ciudadano una convención, o que sea mixta, es decir, una parte, por ejemplo, definida por el Congreso y la otra electa. Y hay también algunos sectores, hay que recordarlo, como por ejemplo Amarillos por Chile, de que han señalado que finalmente sea el Congreso quien tome esta potestad constituyente. Efectivamente, vamos a quedar atentos entonces a ver si se retoman este viernes las conversaciones, a ver cuáles son los avances que van a tener y cómo siguen avanzando, para ver finalmente qué beneficio nos va a traer este nuevo órgano constituyente. Esperan en víspera de Navidad, lo han dicho ellos, que finalmente se cierre, porque después se señalan que podría diluirse cualquier posibilidad de acuerdo. ¿Se irán a juntar en Navidad? Esperan que antes. Esperan que antes. Ya, vamos a ver entonces. Muchas gracias, Rafael, por este reporte. Buenas tardes. Buenas tardes. No hay sociedad democrática sin acceso libre a la información. Aquí y ahora,
las noticias que de verdad importan. Aquí y ahora, deportes. Son las 13 horas con 40 minutos, nos vamos de lleno al bloque deportivo. A ver, hay hartas informaciones, por supuesto lo que está sucediendo en el Mundial de Qatar 2022, pero también hay una noticia que está conmoviendo al mundo, particularmente del fútbol. Pelé ha sido internado de urgencia y mantiene en alerta al país brasileño. La quimioterapia no responde, están señalando las distintas autoridades a propósito de este astro del fútbol brasileño. A ver, vamos a estar comentando por supuesto, cómo no, lo que va a estar sucediendo con respecto a este tema en la presentación de los deportes de Agora.net con el director de este medio, Marcos Sotomayor. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenas tardes. Choqueado por la noticia, porque Pelé representa, yo te diría, el fútbol químicamente puro. Es un jugador que trascendió, un jugador que está en los rankings, está como el mejor de la historia. Inmortal, yo creo que está. Absolutamente, absolutamente. Tiene una dimensión deportiva incluso por sobre Maradona, Cruyff, Messi, Cristiano Ronaldo y todos los, qué sé yo, nuevas figuras, nuevos ídolos que han emergido sobre todo en este siglo. Así es que mala noticia la que nos acabas de señalar, Rodrigo, y esperemos que todo tenga un desarrollo favorable para el gran Edson Arantes do Nascimento, que en Chile estuvo tantas veces, fue campeón mundial acá en el año 62, sin jugar prácticamente porque lo lesionaron en el segundo partido. La figura fue Garrincha, pero él estaba dentro del plantel, venía de ser campeón en el 58, en el 66 lo molieron a patada y lo sacaron en primera ronda a Brasil. Sacaron a Brasil, sacaron a Pelé y sacaron a Brasil como selección, quedó eliminada, y luego el 70 se reivindican con el mejor equipo de la historia de los mundiales. Con uno de los goleadores mundiales de la historia. Así es. Si no el más goleador. Bueno, hay diferentes registros. Si tú le cuentas todos los goles de Pelé, son sobre 1000. En partidos oficiales son 700 y algo. Pero él convirtió más de 1000. Pero ojo, también es difícil hacer la comparación. En la época de Pelé, no solamente a muchos jugadores en los mundiales, en el caso de él, ¿verdad? No había VAR, no había cámara, no había repetición, y si te querían sacar a la mala, te sacaban a la mala. Algunos hacen goles con la mano por ahí. Claro, ahí había televisión y no dijeron nada, pero el tema es que, por ejemplo, en la línea del offside, tú sabes que en la época de él, si tú estabas en línea con el defensa, estabas inhabilitado. Ah, sí. Inhabilitado, claro. Ahora no, pues la regla te permite que si estamos en línea y yo sigo avanzando, puedo marcar un gol y es válido. Pero hay una serie de condicionantes, digamos, que son distintas en la época que jugaba Pelé a la actual, pero él no por eso no deja de ser el mejor jugador en la historia del fútbol mundial. A propósito de mundiales, está ganando Túnez 1-0 a Francia, y a pesar de eso está quedando eliminado el equipo africano. ¿Por qué razón? Porque en paralelo está jugando Australia con Dinamarca y está ganando Australia. Esta sí que es sorpresa. El equipo australiano, ¿ustedes se acuerdan del arquero? Estoy moviendo los brazos. Ahí sí, estoy en pantalla. Estoy moviendo los brazos. Cuando jugó frente a Perú y le ganó la definición por penales Australia a Perú, precisamente con este arquero que a todos nos dejó un tanto desconcertados, si no perturbados, ¿verdad? Por esos movimientos tan exóticos. Pero bueno, Australia se está instalando en este momento en octavos de final y está eliminando a Dinamarca. O sea, en este grupo estarían pasando a esta hora Francia y Australia, que sería por primera vez los australianos que avanzan una fase en los campeonatos mundiales. Bueno, a nivel de sudamericano, no nos olvidemos que perdió ayer Ecuador y por lo tanto se fue para la casa. Y también juega hoy Argentina con Polonia, un partido que evidentemente te ha causado expectación, entre otras cosas porque los argentinos están en la cornisa, tienen que ganar sí o sí. Y en términos individuales, hoy se va a vivir el duelo entre Lewandowski, el gran goleador polaco, y Leo Messi, que es el referente, el estandarte del equipo argentino. El técnico trasandino, Lionel Scaloni, se refirió a la clasificación de Brasil. Y fíjate que lo hizo en unos términos que yo creo que a todos nos dejó entre reconfortados, algunos incrédulos, pero escuchemos mejor a Scaloni lo que dijo con respecto de la clasificación brasileña. En cuanto a Brasil, soy sudamericano y yo estoy contento que Brasil pase. El que piensa lo contrario está equivocado. Soy el primer fan del fútbol sudamericano y tengo grandes amigos en Brasil y si no está Argentina, prefiero que gane un sudamericano. Sin ninguna duda, el que piense lo contrario está equivocado. Y está haciendo un buen trabajo la selección y han ganado los 2 partidos y los felicito por ello. ¿Qué me dice? Dándole como se dice en términos futbolísticos, dando la derecha a Brasil, el técnico Scaloni. Yo me equivoqué, dije Australia nunca ha pasado a octavo. Franco me corrige, sí, pasó en 2006.
en el campeonato de Alemania, así que gracias por la corrección y ofrezco las disculpas del caso. ¿Saben qué? Mañana se va a vivir un hecho histórico en Qatar 2022. Por primera vez vamos a ver una árbitra, una señora, francesa en este caso, Stéphanie Frappart. Ella va a estar a cargo del partido entre Alemania y Costa Rica, un partido que tiene mucha connotación para las dos selecciones, sobre todo para Alemania, que siempre ha sido potencia mundial y que viene de un fracaso sonado en 2018. Los alemanes se fueron en primera ronda. Eran campeones del mundo, no nos olvidemos que fueron campeones en 2014 en Brasil. En primera ronda en 2018 se van y ahora están también ahí. En la cornisa los alemanes que enfrentan a una Costa Rica que fue goleada por España, pero que luego se reivindicó, ganó su segundo partido y también los ticos tienen posibilidades de acceder a los octavos de final. Por lo tanto, vamos a tener una árbitra por primera vez en la historia de los campeonatos del mundo, en versión masculina, por supuesto. La francesa Stéphanie Frappart será la jueza de ese encuentro, acompañada por la brasileña Neuza Bach como jueza asistente, y la segunda jueza asistente también es mujer, la mexicana Karen Díaz. Así es que trío arbitral femenino para el duelo de mañana. Todo esto está en el diario elagora.net en una entretenida nota escrita por el periodista Eduardo Bruna. En el plano local, Rodrigo, ayer terminaron los consejos de presidentes. No fue tan terrible al final la situación. Nosotros estábamos pensando en un panorama mucho más apocalíptico desde que subimos que los representantes de futbolistas todavía pueden tener en el fútbol chileno injerencia en la propiedad de los clubes. Esto lo prohíbe la FIFA, pero ayer afortunadamente primó la coherencia y hubo decisiones muy importantes. Los campeonatos se mantienen en el formato actual, es decir, largos, con 30 fechas. No hay campeonatos cortos, ni playoffs, ni esos engendros raros que vienen sobre todo desde México. No, campeonato largo como corresponde, y no se aumentó la cuota de extranjero, que era otra cuestión que nos tenía, ¿verdad?, caminando por las paredes. O sea, el fútbol chileno cada vez se despotencia más, traen extranjeros de quinta categoría. No, dijeron 5 extranjeros tal cual está la norma actual. Y yo diría que el próximo año ya deberían pensar en rebajar uno. Bueno, escuchemos al presidente del fútbol chileno, Pablo Milad, el inefable Pablo Milad, que se refiere a todo esto. La transparencia va de la mano con estos nuevos estatutos. Hay algo pendiente que vamos a esperar, que hubo una mayoría de los clubes que votaron, que fue con respecto a lo que es la participación de los representantes de las instituciones. Lamentablemente no llegamos al quórum, que era 39, llegamos a 28, pero vamos a esperar las modificaciones de FIFA con respecto a esto, que viene una modificación integral, donde nosotros vamos a aplicar tanto en Federación y en la Asociación Nacional de Fútbol Profesional las modificaciones que indique FIFA. Bueno, ahí está. Yo no entiendo por qué se estira más el chicle, si FIFA ya dijo. La norma impera hace tiempo, con algunas excepciones, algunas situaciones de federaciones como la nuestra, en que todavía no estaba muy definido si el representante de jugadores podía tener injerencia en los clubes. No, FIFA dijo, no, se acabó eso. O sea, son absolutamente incompatibles. Ahora la cantidad de palos blancos que van a colocar estos caballeros, te lo encargo. Pero de pronto formalmente no pueden estar con un pie en la representación de jugadores y con otro en la propiedad de los clubes. El presidente de Colo-Colo, Alfredo Stowin, también conversó después de los consejos de presidente que estuvieron en Quilín, en la sede del fútbol chileno. Parece muy bien, es lo que habíamos propuesto. Es más serio mantener el sistema de campeonato largo, que es el que se aprueba, el que se usa en los países más desarrollados desde el punto de vista futbolístico, y hacer otro cambio hubiera sido muy negativo desde el punto de vista de la imagen de Chile. Así que nos parece muy sano que se siga con el campeonato largo, que permite una planificación anual más seria. Así es, pues. Campeonato de planificación más seria, dice Alfredo Stowin, y también la conformación de los planteles para un torneo largo de mayor aliento, ¿verdad? Se requieren planteles largos, se requieren planteles mejor constituidos, así es que tiene muchos aspectos favorables. Por eso las principales ligas en Europa son todas de 30 fechas y se juegan en formatos como el nuestro. Nos informa Franco Rodrigo que afortunadamente lo de Pelé, al parecer, de acuerdo a la vocería que hizo su hija, no sería tan grave, porque él está con el cáncer y está siendo tratado, y que sería nada más que un examen de rutina. Vamos a ver si es así, ojalá que se recupere pronto. Edson Arantes do Nascimento Pelé, de 82 años, que está internado en este momento en Brasil. Perfecto. ¿Y cómo vamos? A ver si nos pueden ayudar a los chiquillos de la producción, ¿cómo va el partido allá en el Mundial de Qatar? Se mantienen los marcadores actuales. Sí.
ojo, con los resultados actuales, 1-0 Túnez-Francia, 1-0 Australia sobre Dinamarca, están pasando a octavos de final Francia y Australia. Quedan eliminados Túnez y Dinamarca. Y en la tarde, obviamente, nos convoca el Argentina-Polonia a partir de las 16 horas. Partidazo. Polonia promete, definitivamente. Tiene que ganar. Yo creo que ambos tienen la obligación, pero más Argentina. Si Argentina tiene mucha más presión. Absolutamente. Mucha más presión. Vamos a quedar atentos entonces a este partidazo que se va a desarrollar en horas de la tarde. Muchas gracias, Marco Sotomayor, por la presentación de los deportes del Agora.net. Que tenga muy buenas tardes. Buenas tardes. Todas las noticias, política, economía, salud, deportes y el mundo. Aquí y ahora. Bien, vamos a avanzar en la revisión de las noticias porque durante esta jornada se entregaron más detalles respecto de una votación que se va a llevar durante esta tarde a propósito de la votación del fiscal nacional. Recordemos que José Morales es la carta que tiene el gobierno, por lo cual se va a estar debatiendo durante esta tarde allá en el Senado. Nos va a contar los detalles y las reacciones políticas, las determinaciones que ya han tomado algunos senadores. Óscar Cáceres ya está en contacto con nosotros. Óscar, tú nos cuentas. Buenas tardes. Buenas tardes, Rodrigo. A las 3 de la tarde comienza la sesión del Senado, donde debe, hasta aquí, ratificarse el nombre de José Morales, actual fiscal de la región metropolitana, para asumir como el fiscal nacional. Desde el punto de vista de los votos, así que aquí se requiere una mayoría importante por parte de la Cámara Alta para abordar esta votación, esta designación que ha hecho el presidente Gabriel Boric. Pero están los votos. Eso es lo que han dicho desde el oficialismo, también lo han planteado desde el gobierno cuando se jugaron por esta carta. Sin embargo, en las últimas horas hay decisiones, hay reflexiones, entre ellos la de los senadores Karen Bianchi, quien ha señalado derechamente que no va a votar a favor del nombre de José Morales. ¿Qué cuestiona el senador Bianchi? Cuestiona la idoneidad, las capacidades y las aptitudes de José Morales para encabezar el Ministerio Público, sumándose en esto a la voz del ex fiscal nacional Sabas Chaguán, quien ha asegurado que desde que conoce a José Morales en su rol de fiscal en el caso Cascadas, por ejemplo, se ha dado cuenta que él no tiene las competencias, tampoco no tiene la trayectoria para convertirse en fiscal nacional. El senador Karim Bianchi, que va a votar esta tarde en contra, ha señalado también un cuestionamiento respecto de las condiciones del fiscal José Morales para asumir como el líder del Ministerio Público. Yo voy a rechazarlo. Este nombre creo que no era la mejor persona. Creo que la Fiscalía, más que nunca, en la persecución del delito, debe tener personas que tengan no solamente las mayores capacidades que puede tenerlas, sino que uno diría que una conducta para atrás que haga pensar, porque aquí yo no quiero una persona que garantice impunidad para ciertos delitos que se pueden dar en política. Y también ha entrado en un proceso de reflexión el senador de la Democracia Cristiana por la región de Los Ríos, Iván Flores, quien también se presumía iba a votar a favor, en línea con lo que va a ser su bancada. Pero Iván Flores también ha manifestado reparos, particularmente por las actuaciones de José Morales en una serie de casos emblemáticos que le tocó revisar en su condición de fiscal a José Morales. No tengo todavía una opinión ni una decisión tomada. Va a depender de lo que yo sigo revisando. Y sigo revisando aquellos antecedentes que se le critican y sigo revisando algunos aparecimientos de prensa donde se establecen sus fortalezas, como por ejemplo que no es del núcleo duro de quienes han estado siempre en el Ministerio Público, o como por ejemplo que es una persona que se ha hecho a sí mismo. Esas son cosas buenas. Otros han manifestado que hubiese sido preferible que el presidente Gabriel Boric se haya inclinado por el nombre de la fiscal Marta Herrera, pero cercana al núcleo del ex fiscal nacional Jorge Abbott, y otros plantean que el nombre del fiscal Palma también hubiese sido mejor, que tenía mejores condiciones. Sin embargo, hay que recordar que José Morales es el fiscal que tuvo la mejor calificación y el mayor puntaje en la nómina que entregó al presidente Gabriel Boric por parte de la Corte Suprema. En este sentido, el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, señaló que es resorte de cada parlamentario, de cada senador, tomar una decisión en la comisión en la sala del Senado cuando se vota a las 3 de la tarde la designación de José Morales.
Bien, a las 3 de la tarde entonces se va a conformar la sala del Senado, se constituye para votar esta designación en un escenario que hasta hace un rato estaba más claro. Ahora hay algo de incertidumbre respecto de finalmente José Morales va a ser electo como fiscal nacional en la votación que va a llevar adelante la sala del Senado. En el Congreso Nacional, Óscar Cáceres, aquí y ahora. Fomentar el acceso a la información es fomentar la democracia. Aquí y ahora. Bien, y durante esta jornada se entregaron distintos detalles respecto de una situación que se sucedió durante la jornada de ayer, en particular en la zona norte de nuestro país, en Arica, en la región de Arica particularmente, en la que se registró una turba de personas que ingresaban entonces a el paso fronterizo por allá por Chacayuta. Fue durante esta jornada entonces que se entregaron estos antecedentes que dicen relación con que a eso de las 20 horas un grupo de casi 100 migrantes intentó ingresar por el complejo fronterizo Chacayuta en la región de Arica, Parinacota. La situación activó el protocolo de la Policía de Investigaciones y Carabineros, quienes realizaron las respectivas reconducciones acorde a la ley de migraciones. Sin embargo, a la misma hora otros centenares de ciudadanos extranjeros intentaron entrar por el país por pasos no habilitados, situación que también fue controlada, según destacaron desde la delegación presidencial. Fue justamente el líder de este ente, Ricardo Sanzana, quien llegó al complejo y se refirió a los hechos. Tuvimos una situación vinculada con personas que están migrando, ¿no?, desde Perú y por el paso fronterizo, por este sector especialmente de control, en donde hubo aproximadamente entre 80 y 100 personas que intentaron hacer su ingreso. Se activaron los protocolos que están vigentes de acuerdo a la ley de migraciones. Para esos efectos, tanto la Policía de Investigaciones como Carabineros prestaron el apoyo necesario para que esta situación pudiera tener el control necesario. En Aquí y Ahora conversamos con el gobernador regional de Arica, Parinacota, Jorge Díaz, quien señaló la importancia de tener una policía fronteriza a propósito de esta situación que involucró a casi 100 migrantes que ingresaron por el paso fronterizo Chacayuta. El modus operandi de esta nueva forma es que entran en turba al país y eso hace nuevamente presumir el hecho de que se requiere una policía fronteriza, tal como lo hemos solicitado insistentemente al Ministerio del Interior, porque en definitiva se puede robustecer el decreto 265 y se le puede entregar una función a las Fuerzas Armadas en resguardo de las fronteras. Acerca de los centenares de migrantes que intentaron ingresar por los pasos que no están establecidos, el delegado presidencial señaló que esta situación ha ocurrido en otros momentos y cuando sucede activan el decreto 265 con las fuerzas militares y carabineros. La situación, que ya fue controlada, no había ocurrido antes en el complejo fronterizo Chacayuta, por lo que las autoridades, carabineros y la Policía de Investigaciones están atentos a lo que pueda ocurrir en las próximas horas o días. Aquí y ahora, te informamos todo. 13 horas con 58 minutos. Hasta acá la revisión de las noticias. Gracias por acompañarnos en la revisión de las noticias Aquí y Ahora. Las noticias que de verdad importan a través de las 51 estaciones de Inicia Radio y Radio Corporación, que hasta ahora se unen para llevar hasta ustedes las noticias más importantes de esta jornada. Gracias por acompañarnos también a través de los canales de televisión digital, el 15.2 y el 15.3 de la televisión abierta en Santiago y el 38.2 en Punta Arenas, además del 670 de BTR. Todos los contenidos están disponibles en el @veritascapitur y en aquiyahora.cl. Nos encontramos más adelante. Dios mediante, que tengan muy buenas tardes. Las noticias que de verdad importan. Aquí y ahora. El informativo de Inicia Radio y Radio Corporación, producido por el equipo periodístico de Veritas Capitur.